La llamada llegó a las 6 de la mañana un martes. Mi hermano me informó que mamá había muerto. 3 horas después, descubrí que estaba viva. Y lo que vino después, lo que mi madre había estado planeando durante meses, jamás lo hubiera imaginado. Una mujer de 85 años fingiendo demencia para descubrir cuál de sus hijos la amaba de verdad y cuál solo esperaba su muerte para robar su herencia. Pero antes de entrar en la historia, apóyanos dándole like y suscribiéndote ahora mismo. También quiero saludarlos. Déjenme en los comentarios su nombre, su ciudad, ideas. Gracias. Ya estaba despierto cuando sonó el teléfono, tomando mi segundo café y viendo la lluvia caer sobre las calles de la colonia Roma en la Ciudad de México. El nombre en la pantalla mostraba Mauricio, hermano. No hablábamos desde hacía 3 semanas, no desde nuestra última visita tensa a la casa de reposo de mamá. Roberto. Su voz tenía esa falsa solemnidad que inmediatamente me puso en alerta. Tengo noticias difíciles. Mamá falleció anoche, tranquila, en su sueño. Dejé la taza sobre la mesa, mis manos de repente temblorosas. ¿Qué? ¿Cuándo? Iba a visitarla hoy. El funeral es el viernes, continuó cortándome. Su tono cambió, volviéndose casi empresarial. Ya hice todos los arreglos. Y Roberto sobre la herencia de mamá. El testamento es muy claro. Todo es para mí. La casa en Coyoacán, la propiedad en Valle de Bravo, sus inversiones, todo. Tú no recibes nada. Ni se te ocurra impugnarlo. Y colgó. Me quedé ahí parado en mi cocina mirando el teléfono sin poder creerlo. Mi madre muerta. Así nada más. Y la primera prioridad de Mauricio era informarme que no recibiría nada. No un lo siento. No se fue en paz, sino una amenaza de no pelear el testamento. Algo estaba muy, muy mal. Permítanme retroceder. Mi nombre es Roberto Mendoza. Tengo 64 años. Soy ingeniero civil retirado que pasó 40 años diseñando infraestructura por todo el país. Mi esposa, Gabriela, falleció hace 3 años de cáncer. Tuvimos una hija, Daniela, que ahora tiene 28 años y trabaja como bióloga marina en Cancún. Después de que Gabriela murió, me refugié en el voluntariado y en estar cerca de mamá. Ella había sido mi roca durante el duelo. Mi hermano Mauricio es 4 años menor, tiene 58. Crecimos lo suficientemente unidos, jugando fútbol en el patio de nuestra vieja casa en Polanco, pero de adultos nos distanciamos. Mauricio se volvió agente de bienes raíces, se casó con Fernanda, tuvo 2 hijos. En la superficie todo se veía bien, pero yo había notado cosas a lo largo de los años. Mauricio siempre persiguiendo el próximo gran negocio, siempre estirándose financieramente. Su empresa tuvo momentos difíciles. Había conversaciones susurradas en las cenas familiares sobre inversiones que salieron mal, sobre Fernanda trabajando turnos dobles como enfermera para mantenerlos a flote. Nuestra madre, Socorro Mendoza, tenía 85 años y había sido aguda como un cuchillo toda su vida. Maestra retirada, todavía podía recitar poesía de memoria y ganarle a cualquiera en Scrabble. Vivió independiente en su casa de Coyoacán hasta hace unos 9 meses, cuando Mauricio la convenció de que necesitaba ayuda extra. Él sugirió convertirse en su apoderado legal solo para manejar cuentas y citas médicas. Mamá dudó, pero Mauricio fue persuasivo. Era su bebé después de todo. Ahí fue cuando todo cambió. A las semanas de Mauricio obtener el poder, mamá fue diagnosticada repentinamente con demencia severa. Mauricio la internó en una casa de reposo, casa de descanso Jardines del Sur, diciendo que ya no podía vivir sola. Cuando la visité quedé en shock. Mi madre, vibrante, ingeniosa, estaba sentada en una silla mirando al vacío. No me reconoció. Apenas hablaba. Cuando lo hacía, era confuso, fragmentado. ¿Esto es realmente posible?, le pregunté a su doctor, el doctor Ramírez. Hace 2 meses estaba perfecta. La demencia puede progresar muy rápidamente en algunos casos, dijo suavemente. El deterioro cognitivo en pacientes de su edad puede ser bastante repentino. Pero no me convencía. Igual la visitaba 3 veces por semana. Incluso cuando no sabía quién era yo, le tomaba la mano.
Le contaba sobre Daniela, sobre mis proyectos de voluntariado. Mauricio también visitaba, pero menos frecuentemente. Cuando lo hacía siempre parecía apresurado, siempre revisando su reloj. Ahora parado en mi cocina con las palabras de Mauricio todavía resonando en mis oídos, me di cuenta de lo que había estado demasiado ciego para ver. Esto no era el dolor hablando, era la avaricia. Llamé inmediatamente a Jardines del Sur. «Llamo por mi madre, Socorro Mendoza», dije cuando alguien finalmente contestó. «Acabo de enterarme que falleció anoche». Hubo una pausa. «Lo siento, señor Mendoza, pero no tengo registro de eso. Déjeme revisar su habitación». Mi corazón empezó a latir con fuerza. Unos minutos después, la enfermera volvió a la línea. «Señor, su madre está bien. Está desayunando ahora mismo. ¿Hay alguna confusión?» Me senté pesadamente. «¿Puede hacerme un favor? No le diga a nadie que llamé, especialmente no a mi hermano». Colgué e inmediatamente marqué a mi hija. Daniela contestó al tercer timbrazo, sonando preocupada. «Papá, apenas son las 7 de la mañana. ¿Qué pasó?» «Tu tío acaba de decirme que tu abuela murió, pero no murió, está viva. Daniela, creo que Mauricio está intentando robar su patrimonio». Hubo silencio. Luego, «Papá, eso es abuso de ancianos. Es fraude. ¿Qué vas a hacer?» «No lo sé todavía, pero necesito resolverlo rápido. Dijo que el funeral es el viernes. Son 3 días». Después de hablar con Daniela, pasé la mañana haciendo llamadas. Primero contacté a un abogado con quien había trabajado antes. «Licenciado Eduardo Flores». Le expliqué la situación. «Roberto, esto es serio», dijo Eduardo. «Si tu hermano tiene poder legal y está tergiversando la condición de tu madre o apropiándose indebidamente de sus activos, estamos hablando de cargos criminales. Pero necesitas evidencia, evidencia sólida». Luego contraté a una investigadora privada, Lucía Morales. Vino a mi casa esa tarde, una mujer aguda de unos 45 años con canas entrecruzando su cabello oscuro. «¿Cuánto tiempo lleva tu hermano con el poder legal?», preguntó tomando notas. «9 meses, justo después de que mamá supuestamente desarrolló demencia». «¿Y antes de eso tu madre era competente?» «Completamente. Hacía voluntariado en la biblioteca, jugaba dominó 2 veces por semana. Luego de repente no podía recordar ni su propio nombre». Lucía asintió. «He visto casos así. Dame 48 horas. Averiguaré qué está pasando con las finanzas de tu madre». Amigos, cada historia que les cuento sale todos los días, pero YouTube solo se las mostrará si tocan el botón rojo de suscribirse. Toquen suscribirse, activen la campanita y nunca se perderán una historia. Gracias. Esa noche manejé a Jardines del Sur. No les avisé que iba. Cuando llegué a la habitación de mamá, estaba sentada en su silla habitual junto a la ventana, mirando hacia el cielo oscureciéndose. Su cabello gris estaba más delgado ahora, su rostro más arrugado de lo que recordaba. Pero algo en ella parecía diferente esta noche, menos drogada, más presente. «Mamá», dije suavemente, acercando una silla a su lado. Se volteó lentamente, esos ojos cafés familiares encontrándose con los míos. Había algo en ellos. ¿Reconocimiento? ¿O lo estaba imaginando? «Soy yo, Roberto, tu hijo». Parpadeó, su boca moviéndose como si quisiera decir algo. Pero entonces entró una enfermera a revisar sus signos vitales y el momento se perdió. Manejé a casa bajo la lluvia, mi mente acelerada. ¿Qué estaba planeando Mauricio? ¿Un funeral falso para convencer a todos de que mamá había muerto? ¿Y luego qué? ¿Transferir todos sus activos mientras todos pensaban que se había ido? Era una locura. También era, me estaba dando cuenta, potencialmente brillante en su audacia. Lucía me llamó a la mañana siguiente. «Roberto, necesitas sentarte». Me senté en mi mesa de cocina, teléfono presionado contra mi oreja. «Tu hermano ha estado muy ocupado. En los últimos 8 meses, ha transferido aproximadamente $280,000 de las cuentas de tu madre a las suyas propias. Vendió su casa en Valle de Bravo a una empresa fantasma, que todavía estoy rastreando, pero sospecho que él está detrás».
También ha estado usando sus tarjetas de crédito. Y Roberto, el doctor que diagnosticó la demencia de tu madre, el doctor Ramírez, fue a la universidad con tu hermano. Han sido amigos por 30 años. Me sentí enfermo. Entonces, la demencia de mamá podría ser inducida por medicamentos. Si le están recetando sedantes o antipsicóticos en exceso, explicaría el deterioro cognitivo repentino y el comportamiento ausente. Eso es intento de asesinato. Es lo que necesitamos probar. Estoy obteniendo copias de sus registros médicos, pero eso toma tiempo. Mientras tanto, te sugeriría que visites a tu madre otra vez. Documenta todo. Graba conversaciones con tu hermano si puedes. En México no está tan claro, pero con su consentimiento sí. Esa tarde estaba de vuelta en Jardines del Sur. Había traído mi teléfono, listo para grabar cualquier cosa sospechosa. Pero cuando llegué a la habitación de mamá, estaba vacía. Una enfermera que no reconocí estaba cambiando las sábanas. ¿Dónde está mi madre?, pregunté, el pánico creciendo. Oh, señor Mendoza, su hermano se la llevó a dar una vuelta. Dijo que necesitaba aire fresco. Mi sangre se heló. ¿Cuándo? Hace como 1 hora. Corrí al estacionamiento, pero el Mercedes negro de Mauricio ya se había ido. Intenté llamarlo. No contestó. Llamé 5 veces. Nada. Finalmente, 3 horas después, regresaron. Mauricio ayudó a mamá a salir del auto, sosteniéndola mientras ella arrastraba los pies de vuelta a su habitación. Se veía exhausta, confundida. Mauricio me vio esperando en el pasillo. «Roberto», dijo, ni siquiera molestándose en ocultar su molestia. «¿Qué haces aquí? Dijiste que mamá murió ayer, y aquí está». Tuvo la audacia de reírse. «Ah, eso. Sí, perdón por la confusión. Quise llamarte de vuelta. Falsa alarma. Mamá tuvo un episodio malo ayer y pensé... Bueno, ya sabes, estas cosas pasan con la demencia». «¿A dónde la llevaste hoy?» «Solo a dar una vuelta. Le gusta salir». «¿En serio? Porque se ve como si apenas pudiera estar de pie». «Aléjate, Roberto». Su voz bajó, se volvió más dura. «Yo soy su apoderado. Yo tomo las decisiones sobre su cuidado, no tú. ¿Quieres desafiar eso? Consigue un abogado». Pasó junto a mí ayudando a mamá a entrar a su habitación. A través de la puerta lo vi acomodarla en su silla, hablándole en voz baja que no pude escuchar. Luego se fue, ni siquiera mirándome al pasar. Estaba a punto de irme cuando mi teléfono vibró. Un número desconocido. Casi lo ignoré, pero algo me hizo contestar. «Bueno», silencio. Luego un susurro. Una voz de mujer, débil y rasposa. «Roberto». «Sí, ¿quién habla?» «Roberto, soy yo». La voz era tan baja que tuve que presionar el teléfono contra mi oído. «¿Quién?» «Soy tu madre». Me congelé. Eso no podía ser. Mamá estaba justo ahí en su habitación, y esta llamada venía de... Revisé la pantalla. Un número bloqueado. «Roberto, escucha con cuidado. No tengo mucho tiempo. Necesito que vengas a mi habitación esta noche. Tarde, después de las 10. Asegúrate de que Mauricio no esté aquí. Y Roberto, no le digas a nadie sobre esta llamada». La línea se cortó. Me quedé parado en el estacionamiento, la lluvia cayendo a mi alrededor, mirando mi teléfono como si se hubiera transformado en algo alienígena. Eso era imposible. Mamá no podía haberme llamado. Apenas podía juntar 2 palabras. Y sin embargo, esa voz, incluso susurrada y tensa, había sonado como ella. La verdadera ella. La mujer aguda y lúcida que había conocido toda mi vida. Esperé en mi auto hasta después de las 10 de la noche, observando la casa de reposo. El Mercedes de Mauricio se había ido hace mucho. El turno nocturno estaba en servicio, solo un equipo mínimo. Usé mi código para entrar por la puerta lateral y me dirigí a la habitación de mamá. Estaba sentada en la cama, las luces bajas. Cuando entré, se volteó a mirarme, y en la luz tenue vi sus ojos claros, enfocados, completamente lúcidos. «Cierra la puerta», dijo con voz normal, no el murmullo confuso que había escuchado durante meses. Una voz normal,
fuerte. Cerré la puerta, mis manos temblando. Mamá, ¿qué? Siéntate, mi amor. Necesitamos hablar y no tenemos mucho tiempo. Me senté completamente atónito. ¿Estás bien? ¿Qué está pasando? Mi madre, de quien pensé que estaba perdida en la niebla de la demencia, me sonrió. Realmente sonrió, con esa expresión pícara que recordaba de la infancia cuando nos atrapaba a mí y a Mauricio robando pan dulce antes de la cena. Estoy bien, Roberto. He estado bien todo este tiempo. Pero la demencia, el diagnóstico, ni siquiera podías reconocerme, porque estaba fingiendo. La habitación pareció inclinarse. ¿Fingiendo? Extendió la mano y tomó la mía. Su agarre era firme, estable. Nada como las manos débiles y temblorosas que había sostenido durante meses. Roberto, tengo 85 años. He estado pensando mucho en la mortalidad, en qué pasa cuando me vaya, y me di cuenta de que necesitaba saber algo. Necesitaba saber cuál de mis hijos realmente me cuidaría. No por mi dinero, no por la herencia, sino porque me aman. Entonces fingiste demencia para probarnos. Cuando Mauricio sugirió convertirse en mi apoderado, vi una oportunidad. Acepté, pero también consulté a mi propio abogado, alguien que Mauricio no conoce. Puse la mayoría de mis activos en un fideicomiso irrevocable semanas antes de que Mauricio obtuviera el poder. Las cuentas a las que él tiene acceso, solo dejé suficiente en ellas para ver qué haría. No podía procesar esto. Mamá, eso es... ¿Por qué no me dijiste? Sus ojos se entristecieron, porque tenía que probarlos a ambos. Tenía que ver quién me visitaría cuando no pudiera darles nada a cambio, quién tomaría mi mano incluso cuando no supiera sus nombres. Y Roberto, tú venías 3 veces por semana, te sentabas conmigo, me hablabas, incluso cuando actuaba como si no tuviera idea de quién eras. Las lágrimas corrían por mi rostro. Por supuesto que venía. Eres mi madre. Lo sé ahora, pero Mauricio... Sacudió la cabeza. Mauricio falló, Roberto, peor de lo que jamás imaginé. He estado documentando todo. Cada vez que vino a presionarme para firmar papeles, cada vez que se enojó cuando me hacía la confundida, cada vez que se llevó algo de esta habitación pensando que no me daría cuenta. Lo tengo todo grabado. Los $280,000 los tomó de las cuentas que dejé accesibles. Lo he estado dejando cavar su propia tumba. Mamá, él me dijo que moriste. Está planeando un funeral para el viernes. Asintió. Lo sé. Me lo dijo hoy durante nuestro paseo. Dijo que iba a tener un accidente, que fallaría tranquilamente. Quería que aceptara firmar papeles primero, transfiriendo todo. Pero me negué. Me hice la confundida. Se está quedando sin tiempo y lo sabe. Esto es una locura, esto es peligroso. Tenemos que llamar a la policía ahora mismo. No, todavía no. Eduardo Flores, tu abogado. Ha sido mi abogado también durante el último mes. Tenemos un plan, pero necesito que confíes en mí, Roberto. ¿Puedes hacer eso? Apreté su mano. Siempre. Durante los siguientes 2 días, lo preparamos todo. Eduardo trajo a la policía, pero discretamente. Acordaron dejar que el plan de mamá se desarrollara para atrapar a Mauricio en el acto, con evidencia irrefutable. Instalamos cámaras ocultas en la habitación de mamá, cosas diminutas del tamaño de un botón. Coordinamos con el personal de la casa de reposo, aquellos en quienes podíamos confiar, y mamá continuó su actuación, jugando la paciente confundida y en deterioro cada vez que Mauricio estaba cerca. Mauricio vino 2 veces más. Una vez para traer papeles para que mamá firmara, documentos de transferencia para su casa. Mamá garabateó algo ilegible, actuó como si no entendiera. La frustración de Mauricio era visible, apenas contenida. Solo firma claramente, mamá, dijo entre dientes. Estoy tratando de ayudarte. La segunda vez, jueves por la noche, trajo una jeringa. Vi el video después y me enfermó físicamente. Le dijo a mamá que era su medicamento, pero lo hicimos analizar después. Era una dosis masiva de sedantes, suficiente para sedar a un caballo. Mamá fingió tomarlo, pero escondió las pastillas. Mañana,
dijo Mauricio acariciando su cabello. Mañana finalmente estarás en paz, mamá, sin más sufrimiento. Llegó la mañana del viernes. Mauricio había reservado la funeraria San Ángel. Había enviado avisos, llamado a familiares. Primos que no había visto en años me llamaron ofreciendo condolencias. Seguí el juego. Sí, el funeral es a las 2 de la tarde. Sí, fue muy repentino. La funeraria estaba llena, Mauricio se había lucido. Flores por todas partes, una foto grande de mamá de hace 20 años al frente. Incluso había escrito un obituario lleno de lenguaje florido sobre madre amada y después de una larga enfermedad. Me senté en la primera fila con Daniela, quien había volado esa mañana. Mauricio se sentó al otro lado del pasillo con Fernanda y sus hijos. Su rostro estaba compuesto, apropiadamente afligido. Fernanda seguía tocando su brazo, consolándolo. Sus hijos se veían genuinamente tristes. Habían amado a su abuela. Si quieren saber cómo termina esta historia y conocer muchas más, denle al botón rojo de suscribirse. Es gratis y me ayuda muchísimo. A las 2 en punto exactas, Mauricio se levantó para dar el elogio. Caminó al podio, ajustó el micrófono y comenzó a hablar. Estamos aquí hoy para celebrar la vida de Socorro Mendoza, nacida el 14 de febrero de 1939, fallecida el 7 de enero de 2025. Mamá fue una mujer increíble, una maestra que moldeó mentes jóvenes durante 35 años, una madre que siempre puso a sus hijos primero, y en sus últimos meses confió en mí para cuidarla. Sabía que protegería sus intereses, manejaría sus asuntos y me aseguraría de que estuviera cómoda. Hizo una pausa, su voz quebrándose con emoción que ahora sabía que era completamente falsa. Mamá siempre me amó más, continuó. Me lo dijo muchas veces. Sabía que yo era el responsable, el que se haría cargo de todo. Quería que yo tuviera su casa, su propiedad, todo por lo que había trabajado, porque confiaba en mí para usarlo sabiamente, para cuidar de la familia. Me levanté. Todas las cabezas en la sala se voltearon. Eso es interesante, Mauricio, dije en voz alta. ¿Quieres decirle a todos dónde está mamá realmente ahora mismo? La confusión recorrió la sala. El rostro de Mauricio se puso blanco. Roberto, siéntate, no es el momento. ¿Dónde está el cuerpo, Mauricio? ¿Dónde está el cuerpo de mamá? Está siendo cremada, lo discutimos. ¿En serio? Porque llamé al crematorio, no la tienen. Fernanda agarró el brazo de Mauricio. Mauricio, ¿de qué está hablando? Las puertas al fondo de la funeraria se abrieron. Cada persona en la sala se volteó y ahí, enmarcada en la entrada, estaba mi madre. Caminó lentamente usando una andadera, pero su espalda estaba recta y sus ojos agudos. Detrás de ella, 2 policías uniformados la seguían. La sala estalló. La gente se puso de pie, jadeando. Alguien gritó. La hija de Mauricio estalló en lágrimas. Mamá avanzó por el pasillo. Cuando llegó a Mauricio, se detuvo. «Hola, hijo», dijo claramente. «No estoy muerta, pero tu herencia sí». La boca de Mauricio se abrió y cerró como un pez. «Mamá, estás confundida. Estás enferma. Esto es un error». «No estoy confundida, Mauricio. He estado grabando todo durante los últimos 8 meses. Cada amenaza, cada robo, cada vez que intentaste que firmara documentos transfiriendo mis activos a ti, cada vez que me drogaste para mantenerme sumisa». Se volvió hacia la multitud reunida. Muchos de ellos lloraban ahora. Algunos de alivio, otros de shock. «Lamento haberlos engañado a todos», dijo mamá, «pero tenía que saber la verdad. Tenía que ver qué haría mi hijo cuando pensara que yo estaba indefensa. Y lo que encontré me rompió el corazón». Uno de los oficiales dio un paso adelante. «Mauricio Mendoza está bajo arresto por abuso de ancianos, robo mayor de $5,000, fraude e intento de fraude testamentario. Tiene derecho a permanecer en silencio». Mauricio intentó correr. Realmente intentó empujar al oficial y correr hacia la puerta, pero solo logró dar 3 pasos antes de ser derribado, esposado. Sus hijos sollozaban. Fernanda se quedó congelada, su rostro una máscara de horror.
Mientras se llevaban a Mauricio, gritó hacia mamá: «Soy tu hijo, no puedes hacerme esto, necesitaba ese dinero». Mamá lo observó irse, lágrimas corriendo por su rostro, pero su voz fue firme cuando habló. «Eras mi hijo, pero dejaste de ser mi niño el momento en que decidiste que mi vida valía menos que mi cuenta bancaria». Los procedimientos legales tomaron meses. Mauricio inicialmente intentó pelear los cargos, alegando que mamá era realmente incompetente y él solo estaba tratando de ayudar. Pero la evidencia era abrumadora. Videos de él tratando de forzarla a firmar documentos, grabaciones de audio de sus amenazas, registros bancarios mostrando el robo, el testimonio del doctor Ramírez después de que se le concedió inmunidad sobre cómo Mauricio lo había presionado para recetar medicamentos innecesarios. Al final, Mauricio se declaró culpable. Obtuvo 5 años de prisión. Se le ordenó devolver los $280,000 que había robado, más 50,000 en multas. Perdió su licencia de bienes raíces permanentemente. Fernanda se divorció de él. Obtuvo la custodia completa de los niños. Estaban devastados, pero Daniela y yo intentamos mantenernos en sus vidas. Intentamos ser la familia estable que necesitaban. El doctor Ramírez perdió su licencia médica. Había recetado medicamentos peligrosos a sabiendas a una paciente anciana por petición de su apoderado sin evaluación adecuada. En cuanto a mamá, se mudó a un departamento pequeño cerca de mi casa. Ya había terminado con la casa grande, terminado con mantener propiedades. Quería estar cerca de la familia, de Daniela cuando la visitara, de mí. Cenábamos juntos 2 veces por semana. Volvió a hacer voluntariado, esta vez en un centro de prevención de abuso de ancianos, compartiendo su historia para ayudar a otros a reconocer las señales de advertencia. Establecimos el Fondo de Protección para Ancianos Socorro Mendoza con parte del dinero que Mauricio devolvió. Proporciona asistencia legal a personas mayores que luchan contra casos de abuso financiero y financia programas educativos sobre responsabilidades de poderes legales. Una tarde, como 1 año después de que todo sucediera, mamá y yo estábamos sentados en mi terraza trasera viendo otra lluvia de la Ciudad de México. Ella sostenía una taza de té envuelta en una manta gruesa. ¿Alguna vez te arrepientes?, pregunté. ¿De la forma en que nos probaste? Estuvo callada por mucho tiempo. Me arrepiento de que fuera necesario. Me arrepiento de que mi propio hijo pudiera hacer lo que hizo. Pero, Roberto, no me arrepiento de descubrir la verdad. Tenía que saber quién me amaría cuando no tuviera nada que dar. Tú me diste todo lo que importaba, dije. Me enseñaste integridad. Me enseñaste que hacer lo correcto importa incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. Sonrió extendiendo la mano para apretar la mía, y por eso pasaste la prueba. No porque me visitaras, aunque eso importó, sino porque incluso cuando pensaste que me había ido, incluso cuando pensaste que no ibas a recibir nada, luchaste por lo que era correcto. No dejaste que Mauricio se saliera con la suya. Me protegiste incluso cuando no podía protegerme a mí misma. Eso es lo que hace la familia real. Sí, pero la sangre no te hace familia, Roberto. El amor sí, la elección sí, estar presente sí. Mauricio era mi sangre, pero dejó de ser familia el momento en que decidió que yo era solo un activo para liquidar. Nos sentamos en silencio cómodo, viendo la lluvia acumularse en la cerca, en los árboles desnudos. Adentro podía escuchar mi teléfono vibrando. Daniela, probablemente llamando desde Cancún para nuestra llamada semanal. El abogado de mamá quizás con actualizaciones sobre el fondo de caridad. La vida avanzando. Mamá me miró, sus ojos todavía agudos y claros. ¿Sabes cuál es la parte más triste? ¿Qué? Si Mauricio solo hubiera pedido, si hubiera sido honesto sobre sus problemas financieros, lo habría ayudado. No con todo, no habilitando malas decisiones, pero lo habría ayudado. En lugar de eso, eligió robar. Eligió tratarme como si ya estuviera muerta. Y esa elección le costó todo. No supe qué decir a eso, así que solo sostuve su mano.
Esta mujer notable que me había enseñado más sobre fuerza y dignidad en el último año que en todos los años anteriores. Había sobrevivido la traición de su propio hijo, orquestado su propio rescate, y salió del otro lado determinada a ayudar a otros. Eso es lo de la familia, la verdadera. No se trata de sangre, no se trata de herencia, se trata de estar presente, se trata de amar a alguien incluso cuando no pueden darte nada a cambio. Se trata de luchar por lo que es correcto, incluso cuando significa enfrentarte a tu propio hermano. Mauricio hizo sus elecciones. Eligió la avaricia sobre el amor. Eligió el robo sobre la integridad. Y está pagando el precio, no solo en tiempo de prisión, sino en la pérdida del respeto de sus hijos, su esposa, su carrera y el amor de su madre. En cuanto a mí, obtuve algo mucho más valioso que cualquier herencia. Obtuve más años con mi madre, años reales, donde pudimos hablar y reír y sanar. Obtuve el conocimiento de que, cuando fui probado, hice lo correcto. Y tuve la oportunidad de ser parte de algo más grande, ayudando a otras familias a evitar lo que pasamos. La sangre no excusa la traición. La familia verdadera protege a los vulnerables. Y a veces lo más valiente que puede hacer una mujer de 85 años es fingir estar indefensa solo para descubrir quién la ayudará cuando no pueda ayudarse a sí misma. Eso es lo que aprendí de Socorro Mendoza, mi madre, mi heroína. La mujer que me enseñó que la dignidad importa más que los pesos y que el amor verdadero se presenta incluso cuando no hay nada que ganar. Mamá tomó otro sorbo de su té mirando la lluvia. ¿Sabes qué voy a hacer mañana? ¿Qué? Voy al centro a dar una charla a un grupo de adultos mayores sobre cómo proteger sus finanzas. Les voy a contar mi historia, completa. Sonreí. Van a pensar que estás loca. Probablemente. Pero si salvo a una persona de pasar por lo que yo pasé, si ayudo a una familia a evitar esta traición, habrá valido la pena. Esa era mi madre. Incluso después de todo, todavía pensando en cómo ayudar a otros, todavía encontrando propósito en el dolor. Te acompaño, dije. Me gustaría eso. Nos quedamos sentados ahí mientras la lluvia caía, madre e hijo, sobrevivientes de una prueba que ninguno de nosotros pidió, pero que ambos pasamos a nuestra manera. Han pasado 2 años desde ese funeral falso, 2 años desde que mamá caminó por ese pasillo y cambió todo. Mauricio saldrá en libertad condicional el próximo año. Sus hijos, ahora adultos jóvenes, todavía están decidiendo si quieren tener algún tipo de relación con él. Daniela y yo hemos estado ahí para ellos, tratando de darles el apoyo familiar que su padre destruyó. Fernanda se volvió a casar hace 6 meses. Un buen hombre, un maestro que trata bien a los niños. Los veo en las reuniones familiares, y aunque las cosas son incómodas, estamos sanando. El Fondo Socorro Mendoza ha ayudado a 47 familias hasta ahora, 47 ancianos que enfrentaban abuso financiero, que tenían hijos, sobrinos o cuidadores robándoles. Les dimos asistencia legal, los conectamos con investigadores, los ayudamos a recuperar sus vidas. Mamá da charlas 2 veces al mes. Se volvió algo así como una celebridad local en los círculos de protección de ancianos. La mujer que fingió su propia muerte para atrapar a su hijo ladrón. Suena como película, pero es real. Y yo sigo siendo el hijo que se presentó. El hijo que visitó 3 veces por semana. El hijo que eligió el amor sobre el dinero, la integridad sobre la herencia. ¿Valió la pena la prueba de mamá? No lo sé. Fue dolorosa. Fue peligrosa. Destruyó a nuestra familia de maneras que nunca sanarán completamente. Pero también reveló verdades que necesitaban ser reveladas. Mostró que Mauricio, mi hermano, el niño con el que crecí jugando fútbol en Polanco, era capaz de cosas terribles cuando la tentación era lo suficientemente grande. Y me mostró que yo, cuando fui probado, cuando no había nada que ganar, aún podía elegir el camino correcto. Esa es la lección que llevo conmigo, no sobre herencias o dinero o astucia, sino sobre carácter. Sobre quién eres cuando nadie está mirando, cuando no hay recompensa, cuando lo único en juego es hacer lo correcto porque es correcto.
Mamá tiene 87 ahora, todavía aguda, todavía fuerte, todavía peleando por los que no pueden pelear por sí mismos. Cenamos juntos anoche, riendo sobre un programa de televisión tonto, planeando el cumpleaños de Daniela el próximo mes. Momentos ordinarios, momentos preciosos. El tipo de momentos que Mauricio perdió porque eligió ver a nuestra madre como una fuente de ingresos en lugar de como una persona que amar. Mañana voy a visitarla otra vez. No porque tenga que hacerlo, no porque esté esperando herencia, sino porque es mi madre, y el amor se presenta, siempre. Esa es la historia de cómo mi madre fingió demencia y su propia muerte para descubrir cuál de sus hijos realmente la amaba. La historia de cómo mi hermano falló esa prueba de la manera más espectacular posible, y la historia de cómo aprendí que la familia no se trata de sangre o dinero, se trata de estar presente, se trata de elegir el amor, incluso cuando cuesta, se trata de proteger a los vulnerables incluso cuando nadie está mirando. Esas son las lecciones que Socorro Mendoza, mi madre, mi heroína, me enseñó. Y son las lecciones que llevaré conmigo por el resto de mi vida, porque al final, eso es lo que importa. No cuánto heredas, sino quién eliges ser cuando se pone a prueba tu carácter. Mamá me probó, pasé, y por eso tengo algo que el dinero nunca podría comprar, la certeza de que cuando importó, cuando realmente importó, elegí el amor. Si te gustó esta historia, haz clic en suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te impresionó. Mañana hay más. Nos vemos allí. ¿Crees que la madre se excedió al fingir su muerte para poner a prueba a sus hijos, o Mauricio merecía este castigo público? Comenta abajo.